Phil Collins no fue simplemente un músico, fue un fenómeno que redefinió lo que significaba ser una estrella global. Desde aquel joven baterista tímido que se escondía detrás de su instrumento en Genesis, hasta convertirse en el rostro y la voz que conquistó estadios enteros, Collins vivió una transformación que parecía sacada de una novela épica. Sus canciones, como In the Air Tonight o Another Day in Paradise, se convirtieron en himnos universales, capaces de atravesar fronteras y generaciones. Pero la historia que hoy contamos no es solo la de un éxito abrumador, porque detrás de los discos de platino, los premios Grammy y el Oscar, se ocultaba una realidad mucho más oscura. 3 matrimonios rotos, batallas contra la depresión, críticas despiadadas de la prensa y un cuerpo que, con los años, comenzó a traicionarlo. La misma energía que lo llevó a lo más alto del Olimpo musical se fue apagando lentamente, dejando ver a un hombre cansado, vulnerable y prisionero de sus propios demonios. Phil Collins fue, al mismo tiempo, la voz de una época dorada y el retrato vivo del precio devastador de la gloria. Esta es su historia. Phil Collins nació en Londres en 1951 y desde niño encontró en la batería un refugio y un lenguaje propio. Mientras otros soñaban con ser astronautas o futbolistas, él pasaba horas golpeando ritmos contra cualquier superficie, obsesionado con la precisión y la pasión del sonido. Esa obsesión lo llevaría a formar parte, a principios de los años 70, de una banda que marcaría para siempre la historia del rock, Genesis. Al principio, su papel era el de un baterista reservado, disciplinado, casi invisible detrás de los platillos. La voz y la presencia de Peter Gabriel dominaban el escenario. Sin embargo, cuando Gabriel decidió abandonar el grupo en 1975, el destino puso a Collins en el centro de la tormenta. Sin proponérselo, pasó de ser un músico de acompañamiento a convertirse en la voz principal. Contra todo pronóstico, Genesis no solo sobrevivió a la partida de su líder, sino que alcanzó una popularidad aún mayor bajo el timón de Phil. Su timbre único, cálido y lleno de matices transformó por completo el sonido de la banda. Los años siguientes serían una explosión imparable. Con álbumes como A Trick of the Tail y Invisible Touch, Genesis conquistó no solo a los críticos, sino también a millones de fans en todo el mundo. Pero Collins aún tenía más por ofrecer. Decidió dar un paso arriesgado, iniciar una carrera en solitario mientras seguía liderando la banda. Ese movimiento, que muchos consideraban suicida, se convirtió en el giro que lo elevaría a la categoría de leyenda. En 1981, su primer disco solista, Face Value, irrumpió con un golpe devastador. La canción In the Air Tonight no solo se transformó en un clásico instantáneo, sino en un himno de la cultura pop. Su batería inconfundible, aquel drum break legendario, electrificó a una generación entera y sigue siendo hasta hoy uno de los momentos más icónicos de la música moderna. El éxito no se detuvo. Con No Jacket Required, 1985, Collins alcanzó el punto más alto de su fama, más de 25 millones de copias vendidas y un desfile interminable de premios, incluyendo varios Grammys. Su rostro aparecía en todas partes, en los escenarios más prestigiosos, en los videoclips de MTV, en películas y hasta en conciertos benéficos como Live Aid, donde sorprendió al mundo tocando el mismo día en Londres y en Filadelfia gracias a un vuelo en Concorde. Lo que diferenciaba a Collins de otros artistas de su tiempo era su capacidad de conectar con las emociones más profundas. Sus baladas hablaban de amor, soledad y pérdida de una manera cruda y sincera, mientras sus temas rítmicos transmitían una energía contagiosa. El público no veía en él a un rockstar distante, sino a un hombre común que cantaba las heridas que todos compartían. A finales de los 80s y principios de los 90s, Phil Collins ya no era solo un ídolo del pop, era un símbolo universal. Sus canciones sonaban en radios de todos los continentes y su nombre era sinónimo de éxito. La cima parecía no tener fin, pero como tantas veces ocurre en la historia de las grandes estrellas, detrás de ese triunfo deslumbrante comenzaban a gestarse las grietas de una caída inevitable.
Si en los escenarios Phil Collins parecía tenerlo todo bajo control, en su vida privada la historia era muy distinta. El hombre que hacía llorar al mundo con sus baladas en realidad arrastraba un historial de heridas emocionales que nunca lograron cicatrizar. Se casó 3 veces y las 3 terminaron en fracaso. Cada ruptura no solo desgarró su vida íntima, sino que se convirtió en un espectáculo público del que la prensa jamás tuvo piedad. Su primer matrimonio con Andrea Bertorelli fue un golpe duro. Habían sido novios de juventud, se reencontraron y parecían destinados a estar juntos. Pero muy pronto, las giras interminables y la presión de la fama erosionaron el vínculo. Andrea lo acusó de haberla descuidado y la separación llegó acompañada de reproches y tensiones. El segundo matrimonio con Jill Tavelman sería aún más doloroso. Collins se enamoró de otra mujer mientras aún estaba casado, y la noticia se volvió un escándalo cuando trascendió la forma en que comunicó la ruptura, según la prensa, por fax. Esa anécdota, cierta o no, quedó grabada como símbolo de su supuesta frialdad y lo persiguió durante décadas. A partir de entonces, en Inglaterra comenzaron a apodarlo el hombre más odiado del pop. De héroe a villano mediático, la imagen pública de Phil Collins empezó a desmoronarse. Su tercer matrimonio con la diseñadora suiza Oriane Sebey parecía una segunda oportunidad. Tuvieron 2 hijos y durante un tiempo vivieron una felicidad aparente. Sin embargo, en 2006 llegó el golpe más devastador. Un divorcio que lo obligó a pagar más de 40 millones de libras, una de las separaciones más caras en la historia del espectáculo. Collins quedó destrozado no solo económicamente, sino también emocionalmente. La soledad se convirtió en una constante. En entrevistas, confesó haber caído en episodios de depresión profunda, en los que incluso pensó en el suicidio. Reconocía que el precio del éxito había sido su vida personal. Mientras el mundo lo aclamaba en los estadios, en su casa lo esperaba el vacío. El dolor privado empezó a reflejarse en su música. Canciones como Against All Odds o Another Day in Paradise no eran simples composiciones, eran confesiones veladas de un hombre que veía cómo su mundo se derrumbaba. La contradicción era brutal. Cuanto más éxito tenía, más se hundía su vida íntima. Y mientras la prensa se burlaba de sus desgracias sentimentales, Collins se hundía en una espiral de autodesprecio y silencio. A mediados de los 90, el artista que lo había logrado todo empezaba a estar marcado por un nuevo papel, el del hombre roto. Y esa vulnerabilidad que en un principio conmovía a sus fans, pronto se transformaría en un estigma del que nunca podría escapar. A finales de los años 90, Phil Collins seguía en la cima. Giras multitudinarias, discos que arrasaban en ventas y la consolidación como uno de los artistas más influyentes de su tiempo. Sin embargo, el enemigo más cruel no estaba en los tabloides ni en las críticas, estaba dentro de él mismo. Su propio cuerpo comenzó a traicionarlo. Todo empezó con problemas de espalda y de nervios periféricos, consecuencia de décadas golpeando la batería con una fuerza inhumana. Las lesiones se acumularon hasta el punto de que perdió sensibilidad en las manos y ya no podía sostener las baquetas. Para un hombre que había hecho de la batería su identidad desde la infancia, aquella noticia fue devastadora. Intentó adaptarse, reducir la intensidad, delegar funciones, pero la realidad era implacable. Collins tuvo que retirarse como baterista. Aún podía cantar y durante un tiempo se aferró a esa esperanza. Sin embargo, las complicaciones de salud no se detuvieron. En los años siguientes, su voz también comenzó a resentirse, volviéndose más débil y quebradiza. Las apariciones públicas se transformaron en un espectáculo doloroso. El ídolo que había electrizado escenarios en los 80 ahora debía sentarse en una silla durante sus conciertos. Sus presentaciones en el tour The Last Domino se convirtieron en un espejo brutal de esa decadencia. Un Collins pálido, inmóvil, apenas aferrado al micrófono, mientras miles de fanáticos lo miraban con lágrimas en los ojos.
Era como ver a un titán reducido a la fragilidad de un anciano. La prensa, implacable, describía esas imágenes como el retrato de una leyenda rota. Las fotos circularon por todo el mundo. Collins en silla de ruedas, acompañado por su hijo Nick, quien tomó el relevo en la batería mientras él apenas podía caminar. La comparación con su pasado resultaba cruel, del hombre que parecía invencible al artista atrapado en un cuerpo que ya no respondía. Él mismo lo reconocía con amargura en entrevistas. Ya no puedo tocar, apenas puedo moverme, pero todavía puedo cantar un poco. Ese un poco era suficiente para sus seguidores, que acudían no para ver al Collins perfecto de antaño, sino para despedirse del hombre que había marcado sus vidas. El deterioro físico fue acompañado de una vulnerabilidad emocional cada vez más evidente. Collins se mostraba cansado, resignado, como si el peso de los años y de la fama lo hubieran vencido finalmente. El contraste entre la vitalidad de sus años dorados y la fragilidad de su presente se volvió el elemento más impactante de su historia, la caída de un dios que alguna vez dominó la música mundial, reducido ahora a la condición de un hombre común, vulnerable y mortal. Phil Collins ya no era la superestrella que llenaba estadios con energía arrolladora. Era, más bien, el reflejo vivo del paso del tiempo y de la crueldad de la gloria. Y en esa imagen, dolorosa y conmovedora, radica parte del magnetismo que aún hoy mantiene vivo su mito. En la última etapa de su vida pública, Phil Collins apareció cada vez más frágil, apoyado en un bastón o sentado en una silla de ruedas. La imagen sorprendía y dolía a quienes lo habían visto dominar escenarios con una energía inagotable. Pero, a pesar de las limitaciones, Collins decidió despedirse como sabía hacerlo, frente a su público. En 2021, junto a Genesis, emprendió el tour The Last Domino, una gira de despedida que fue tanto un tributo a su legado como una confrontación con su propia fragilidad. En esos conciertos, Collins ya no tocaba la batería, pero su hijo Nick ocupaba su lugar, un gesto que emocionó a los fans y simbolizó la continuidad de una herencia musical única. Aunque su voz estaba debilitada, cada palabra era recibida con ovaciones, porque el público no buscaba perfección, buscaba estar presente en la última función de una leyenda viva. Más allá de los escenarios, su legado es incuestionable. Con más de 100 millones de discos vendidos en solitario y otros 100 millones con Genesis, Collins es uno de los pocos artistas en la historia que ha logrado esa doble hazaña. Ganador de premios Grammy, Oscar y Globo de Oro, su influencia marcó a generaciones enteras de músicos y fans. Sin embargo, lo que permanece más allá de los números es el contraste de su historia, el hombre que lo tuvo todo y que al final quedó atrapado en un cuerpo debilitado. Esa dualidad entre gloria y vulnerabilidad convirtió a Phil Collins en un símbolo eterno, un recordatorio de que incluso los dioses del rock son, al fin y al cabo, mortales. Phil Collins encarna la paradoja más dolorosa del estrellato, un hombre que alcanzó la cima del mundo musical, pero que al mismo tiempo se vio consumido por las sombras de la fama, el fracaso sentimental y la fragilidad de la salud. Su historia no es solo la de un ídolo del pop rock, sino la de un ser humano que, tras conquistar todo lo imaginable, terminó enfrentándose a la verdad más dura. La gloria no protege contra el paso del tiempo ni contra el vacío interior. Sus canciones siguen resonando como himnos inmortales. In the Air Tonight todavía estremece con su fuerza enigmática. Another Day in Paradise continúa recordándonos las injusticias que preferimos ignorar. You'll Be in My Heart emociona a generaciones de padres e hijos. Cada nota es un fragmento de la vida de un hombre que, con honestidad brutal, convirtió su dolor en arte. Hoy, cuando lo vemos debilitado, sentado en una silla y luchando por cantar, lo que emerge no es la burla ni la lástima, sino un respeto profundo. Porque en esa vulnerabilidad, Phil Collins nos enseña que la verdadera grandeza no está en ocultar las cicatrices, sino en mostrarlas con dignidad. Phil Collins será recordado como un genio de la música, sí, pero también como un espejo de nuestra propia fragilidad.
Un mito que nos recuerda que incluso las voces más poderosas pueden quebrarse y que, sin embargo, su eco perdura para siempre.